Hola, buenos días. Saludándolos desde la casa. ¿Cómo están? Inés, buenos días. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Para Alberto, buenos días. Leonardo, buenos días. Bueno, para los que se están uniendo con nosotros, mi nombre es Erika de la Torre. Yo soy médica deportóloga de la familia SmartFit, acompañándolos desde la casa con varios temas de interés, resolviendo algunas dudas por este medio. Un saludo para Guadalupe, muy bien, desde México, buenos días. Hoy vamos a tener un tema bien chévere. Yo sé que a todos nos interesa saber un poquito del tema, entender sus complicaciones, entender cómo debemos manejarlo, que no es un tema sencillo. Buenos días a Daniel, buenos días a Yosmiri. Y vamos a hablar de un tema que es la obesidad y el ejercicio. Vamos a mirar qué es la obesidad, cómo la definimos, cuáles son las complicaciones que trae con ella, cómo debemos enfocarnos ante un problema como este. Y miramos cómo vamos a poder entablar un buen manejo, que sea un manejo a largo plazo, que es lo más valioso en esta patología, que cambiemos el chip, que entendamos que no es sencillo de manejar, no es simplemente seguir una rutina de algún programa específico o simplemente la dieta de un compañero o la dieta que le sirve a una amiga. No, es un tema bien complejo que necesita ser individualizado, que requiere un seguimiento muy específico y continuo para poder abarcar este gran tema y poder controlar sus complicaciones y reversar la obesidad como tal. Bueno, yo creo que podemos arrancar. Las preguntas vamos a hacerlas al final para que podamos oír todo el tema de cómo entablar la obesidad y cómo manejarla, ¿vale? Por lo menos desde el ámbito de hábitos y cambios de hábitos en casa por ahora. Entonces, la obesidad es un problema que ha venido creciendo en las últimas décadas. Se ha vuelto realmente una epidemia y ha tenido un problema bien importante en cuanto a salud pública, porque con la obesidad se ven implicadas muchas otras patologías que pueden llevar a un riesgo de morbilidad y mortalidad bien alto. Entonces es de gran importancia y afecta ahorita a muchos grupos etarios. La obesidad siempre ha estado relacionada con la edad, porque es importante entender que a medida que pasan los años, esa relación de peso graso y peso magro se va cambiando y siempre se ha venido relacionando más con el incremento de la edad o con el aumento de la edad, pero ahora vemos que esos grupos etarios son más amplios, ya empezamos a ver obesidad desde niños, desde la infancia, entendemos que hay alteraciones específicas que vienen a nivel prenatal, desde el embarazo podemos empezar a generar modificaciones en los hábitos que reduzcan el riesgo de presentar una obesidad a largo plazo en nuestros niños. Entonces quiero que entendamos que la obesidad no es tan sencilla como definirla como un aumento de peso, sino que tiene muchos factores que necesitan ser manejados, controlados, para evitar llegar a ella o por lo menos para reversarla. ¿Listo? Vamos a entender la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y recidivante. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya tenemos una patología como obesidad establecida, es una enfermedad que ya ha venido de largo tiempo atrás. O sea, es crónica porque toma tiempo llegar a tener un porcentaje de grasa alto, que es progresiva también, porque en el momento en que yo no trato de una forma inmediata o de que no prevengo llegar a este punto de obesidad, puedo seguirlo progresando sin darme cuenta. Y recidivante, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer manejos que están más enfocados como en una pérdida de peso rápido, que son a corto plazo, con muchas restricciones, con muchos cambios y muchos, digamos que muchos tratamientos de muchos focos de una forma aguda, podemos generar recidivas. Eso quiere decir que puedo tener un efecto rebote, que luego de que hago muchos cambios en una forma aguda que no me generan a largo plazo un cambio, voy a tener recidivas en cuanto a la obesidad. Y adicional a eso, la obesidad es una enfermedad multifactorial. Tenemos muchos factores que debemos enfrentar.
Entonces no vamos a hablar de solo perder peso de un momento a otro, sino muchos factores que debo tener en cuenta para evitar esas recidivas. Entonces quiero que hablemos de esos factores que son individualizados y que debemos tener en cuenta para cada uno de nuestros pacientes o para cada uno de nuestros familiares en dado caso. Bueno, entonces la edad ya sabemos que es un factor de riesgo. A mayor edad tengo mayor riesgo de incrementar ese porcentaje de grasa, ¿vale? El estrés también es un factor muy importante en la obesidad. Se habla de que el estrés me aumenta la ansiedad, cambia todo lo que son las actividades circadianas, entonces se habla de una cronodisrupción. ¿Y a qué nos hacemos referencia con esa cronodisrupción? Es cuando nosotros cambiamos todos esos horarios en cuanto a hábitos alimentarios, en cuanto a hábitos de sueño. El sueño representa un factor importante en cuanto al control de obesidad. El no tener patrones de sueños adecuados me puede incrementar el riesgo de presentar obesidad, ¿vale? Con el estrés también se ha visto algo muy relacionado, que es el incremento en el porcentaje de grasa visceral, que ya estamos hablando de una grasa específica localizada y que se ve relacionada con otras patologías en cuanto al sistema metabólico. Ya estamos hablando de hígado graso, alteraciones en la insulina. Vamos a abordar eso un poquito más adelante, pero es bien importante que evalúen que ese estrés hay que controlarlo, ¿listo? Hay otras patologías que también me pueden predisponer a generar obesidad. ¿Cuáles son? El síndrome ovario poliquístico, alteraciones a nivel de tiroides que no son controladas, enfermedades como el Cushing, medicamentos también. Hay algunos medicamentos que incrementan ese porcentaje de grasa, estamos hablando de glucocorticoides o algunos fármacos psiquiátricos específicos. Hay factores genéticos que en este caso tienen un valor importante, pero quiero que entiendan que todos los factores externos multifactoriales de los que les estoy hablando son más importantes en el control de la obesidad que la parte genética. Se puede contrarrestar muy bien ese factor genético haciendo una modificación de estos hábitos y de estos multifactores. Bueno, y por otro lado, el sedentarismo y la nutrición, que es como lo más común que nosotros hablamos cuando entendemos la obesidad. Siempre hablamos de más ejercicio y una nutrición más balanceada. Eso es como ese pilar, ¿no? Esa pirámide, esa base de la pirámide de la que siempre hablamos. Pero no podemos dejar de lado los factores anteriores que mencioné. Así vamos a individualizar muy bien al paciente y vamos a tener un enfoque claro de cómo vamos a ir manejando su obesidad. ¿Listo? Vamos a definir la obesidad. En muchos contextos siempre se habla de un índice de masa corporal. En el índice de masa corporal se usan dos variables. Esas dos variables principalmente son el peso y la talla. De acuerdo al peso y la talla, uno saca un índice y lo clasifica. Si mi índice de masa corporal es menor a 25, estoy hablando de un peso normal. Eso en una clasificación. Si mi índice de masa corporal está entre 25 y 29, me considero en sobrepeso. Y si mi índice de masa corporal es mayor a 30, me clasifican en obesidad. Pero esto es algo que es muy general. Miren que solo tenemos dos variables. Estamos midiendo el peso y la talla. Y no estoy siendo tan específica con el porcentaje de grasa. Y el porcentaje de grasa determina la obesidad. Entonces, quiero que tengan en cuenta que no es suficiente con un índice de masa corporal para definir si somos o no somos obesos. La obesidad es el incremento en el porcentaje de grasa, en ese compartimiento graso. Entonces, yo puedo contar con un índice de masa corporal normal y sin embargo ser obeso. Entonces, hay una población o hay un porcentaje de la población que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, que en este contexto uno diría, bueno, pues es obeso porque tiene un índice mayor a 30, pero en ese porcentaje de población no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque su masa magra o su músculo tiene un mayor porcentaje. Entonces, el índice de masa corporal, en este caso, y estamos hablando específicamente en fisicoculturistas, en halterofilia, que es todo el levantamiento de peso, donde la persona, esa variable de peso, está sustentada más en la masa muscular que en la masa grasa, que en el porcentaje de grasa. Entonces, puedo tener un índice de masa corporal superior a 30 y no ser obeso. Pero tengamos en cuenta que esto es el 1% de la población, estamos hablando de un porcentaje muy pequeñito. Entonces nos vamos a enfocar en el porcentaje más amplio, en el otro 99% de la población. Si yo tengo un índice de masa corporal y no soy halterofilista, no hago un fisicoculturismo y tengo un índice de masa mayor a 30, pues soy obeso. Sí o sí estoy clasificado en obeso.
Si a mí me dicen que mi índice de masa corporal se define como sobrepeso porque está entre 25 y 29, quiero que tengan en cuenta que muchos estudios han clasificado a estos pacientes en sobrepeso, pero no les han medido el porcentaje de grasa. Cuando ya se evalúan estos pacientes con sobrepeso y se hace una medición de porcentaje de grasa, el 80% de los pacientes que sufren de sobrepeso son obesos realmente, porque tienen un porcentaje de grasa elevado, superior de lo que deberían estar. Entonces, si a usted en consulta le han dicho que solo tiene un pequeño sobrepeso y que tiene que bajar algunos kilitos, probablemente tiene un 80% de posibilidades de realmente ser obeso, porque su porcentaje de grasa debe estar por encima. En este caso, voy a decir los índices, hablamos en hombres mayor a 25% de grasa se considera obesidad y en mujeres mayor a 35% se considera obesidad. Esto realmente se los doy como un tip porque hay muchas formas de medir el porcentaje de grasa. Está la adipometría, está la impedanciometría, hay un bot que es como la máquina específica o idónea, el gold estándar para medir porcentaje de grasa, donde se han determinado esos porcentajes, mayor a 25 en hombres, mayor a 35 en mujeres, pero realmente hay varias formas de hacerlo en la cual usted va al especialista, sea nutrición, sea medicina deportiva, sea el endocrinólogo o los especialistas o la clínica de obesidad y le van a hacer una medición más específica donde van a determinar si usted tiene obesidad a pesar de que su índice de masa corporal diga lo contrario. Tenemos el 80% de posibilidades, si está en sobrepeso, de ser obeso. ¿Listo? Ahora, si nos han dicho que nuestro índice de masa corporal es normal, adicional yo pienso que siempre he sido delgado, no soy el más activo, no como de la forma más adecuada, si es así yo tengo un 30% de posibilidades de ser obeso. Entonces puedo tener peso normal determinado solo por el peso y la talla, pero si mi porcentaje de grasa está elevado, yo tengo obesidad y debo ser tratado como si fuera un paciente obeso. Entonces recuerde que si usted tiene un índice de masa corporal normal, pero es sedentario, no come, tiene una posibilidad en un 30% de ser obeso. ¿Listo? Entonces arrancamos por esto que es muy importante, definir si soy o no soy. Entonces no basta solo con tener la pesa y la talla. Recuerde que debe tener medidas adicionales que determinen su porcentaje de grasa para definir si está con obesidad o no tiene obesidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Se va entendiendo? Acá nos preguntan que cómo se mide el índice de masa corporal. Entonces el índice de masa corporal es muy sencillo, ustedes pueden buscar en internet, calcular mi índice de masa corporal y se mide con el peso y la talla. Uno lo que hace es multiplicar la talla por 2 y ese resultado lo divide sobre el peso. Pero eso es sencillo, hay muchos calculadores. Nos sirve, en términos generales, uno podría tomar el índice de masa corporal para iniciar, para determinarlo. Si su índice de masa está por encima de 30 y usted no es ningún halterofilista ni hace fisicoculturismo, usted está obeso y necesita manejo. Si está en sobrepeso, si su índice está entre 25 y 30 y 29, está en sobrepeso y sedentario, no tiene una buena alimentación, lo más probable, tiene un 80% de probabilidades de que sea obeso. Y si le pasa lo mismo con un índice de masa corporal normal, tiene un 30% de posibilidades de tener obesidad determinada por el porcentaje de grasa o el exceso de grasa en cuerpo, ¿vale? Bueno, muy bien, vamos a hablar de patrones de obesidad. Ya cuando determinamos que hay obesidad, podemos definir si esa obesidad tiene un efecto metabólico o no lo tiene. Cuando hablamos de un efecto metabólico es cuando hablamos de que este incremento en el porcentaje de grasa está afectando todo mi sistema metabólico. Normalmente la obesidad se considera una enfermedad proinflamatoria, ¿listo? El tejido graso es activo y genera ciertas enzimas, ciertas citoquinas que me generan un incremento en la inflamación y esto altera directamente el metabolismo. Cuando yo soy un paciente que tengo un porcentaje de grasa alto, pero todo mi sistema metabólico está, digamos que en adecuadas condiciones porque mi glicemia es normal, mi perfil lipídico es normal, no tengo hígado graso, mi tensión es normal, pues yo me considero un paciente obeso sano metabólicamente. Si yo ya tengo alteraciones metabólicas, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que soy obeso y adicional a eso, ya mis glicemias salen por encima de lo normal.
Me hacen una medición de insulina y está alterada, tengo una resistencia a la insulina. Mi colesterol está por encima de lo normal, mis triglicéridos están por encima de lo normal. Cuando me toman la tensión, el médico siempre me dice que está por encima de lo normal. Entonces yo ya estoy viendo que mi obesidad está acompañada de otras patologías o por lo menos de otros factores de riesgo. Ya es una obesidad que altera mi sistema metabólico y necesita un cambio inmediato. Necesita ya un seguimiento. No lo voy a hacer simplemente con cambios en los hábitos, sino que voy a requerir la ayuda de un profesional para que me haga seguimiento y evalúe que todos estos factores que se han venido alterando empiecen a regularse con lo que yo empiezo a hacer, con el tratamiento que se me empieza a implementar. ¿Ok? Entonces, importantísimo, definir si soy obeso o no. Si soy obeso, debo tomarme exámenes que determinen si mi obesidad está alterando mi sistema metabólico, ¿vale? Si está alterando mi sistema metabólico, yo necesito una guía, necesito un seguimiento. Así tenga mi índice de masa corporal normal, ya necesito que me hagan un seguimiento y me ataquen desde múltiples focos, por lo que hablábamos anteriormente. Necesito controlar el estrés, necesito controlar el ejercicio, prescribirlo, que lo tenga prescrito idealmente, una nutrición balanceada y un seguimiento metabólico. Bueno, cuando hablamos ya de ese seguimiento, estamos entrando en el ámbito, por así decirlo, clínico. Y es como, ¿cuántas veces debo asistir a los controles? ¿Qué controles debo hacerme? ¿Cómo debo cambiar todos esos factores? ¿Y cuál es el momento en el que defino si ya cambié todos estos perfiles y eso ya me va a generar digamos que una mejoría, una disminución en el porcentaje de grasa? Y si con eso es suficiente. Entonces, recuerden que es una patología recidivante. Entonces, cuando hacemos controles de peso, hacemos pérdidas de peso agudo, es muy probable que vuelva a incrementar el peso. Entonces, de ahí la importancia del seguimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de ejercicio. Quiero contarles qué estudios han determinado cuál es el mejor ejercicio o si hay un mejor ejercicio para la obesidad y cómo se debe manejar. Entonces, vamos a empezar con clasificar esos ejercicios en una forma continua e intermitente. Es como lo más conocido. La forma continua es cuando hablamos de esos ejercicios cíclicos aeróbicos que son de bajo impacto, como caminar, montar en bicicleta, nadar a bajas intensidades. Ese es el más reconocido y es el que más se ha usado en este tipo de pacientes. ¿Y por qué se ha usado más en este tipo de pacientes? Porque realmente los estudios de obesidad en su gran mayoría se han basado en índices de masa corporal mayor a 30. O sea, estamos hablando de la persona que realmente tiene limitaciones funcionales. Caminar le produce fatiga, hay dolores articulares, o sea, ya ese incremento en el peso, esa obesidad que puede llegar a ser una obesidad grado 3 o mórbida, cuando ese índice de masa corporal está por encima de 35 o por encima de 40, pues efectivamente en esos estudios estos ejercicios son de muy buena adherencia porque son de bajo impacto, no generan dolores, no generan lesiones y tienden a ser los más adherentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tiendo a ser más recurrente, o sea, me adhiero mucho más al ejercicio cuando es un ejercicio cómodo para mí. Entonces, como estamos hablando de que hay varios tipos de obesidad, ¿cierto? Entonces, una de las clasificaciones es obesidad con un índice de masa corporal por encima de 30 o 35, que tiene estas limitaciones. Yo puedo hacer uso de este tipo de entrenamientos para evitar complicaciones. Pero ya sabemos que si yo solo tengo sobrepeso o puedo tener un peso normal y aún así ser obeso, puedo trabajar con otro tipo de ejercicios. O sea, no debo limitarme a hacer este ejercicio que es de bajo impacto, que es continuo. O sea, no debo limitarme, por ejemplo, a caminar. Puedo hacer otro tipo de entrenamientos y los entrenamientos que también se han estudiado son los de intervalos, que son los que ustedes conocen, que suben la intensidad y bajan, y estos son como ondulantes, ¿no? Y tienen un periodo de tiempo entre 20 a 30 minutos y son de alta intensidad. Entonces yo primero tengo que definir cómo está mi paciente funcionalmente, si tengo dolores articulares, si me ahogo. Por ejemplo, la obesidad, cuando estamos hablando de índices de masa corporal por encima de 30, también tenemos un porcentaje de grasa visceral alto. Este porcentaje de grasa visceral también me afecta a las vías aéreas y se sugiere de una patología que se llama apnea del sueño.
En la apnea del sueño cuesta, por obstrucción mecánica, cuesta respirar y se hacen apneas durante la noche. Y eso también me genera otro tipo de patologías. Entonces, si yo estoy, miren que son dos contextos muy diferentes. Tengo un paciente obeso con muchas limitaciones funcionales, seguramente metabólicamente alterado. Necesito hacer un ejercicio que le genere una adherencia, o sea, tiene que ser muy cómodo. Cuando hablamos de esa obesidad en pacientes que no tienen tantos síntomas, pero ya tienen un índice de masa corporal por encima de 30, siempre se ha establecido actividades aeróbicas o continuas, en este caso, entre un 60 a un 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Eso normalmente se calcula con una fórmula muy sencilla y determina en cuánto deben estar mis pulsaciones durante esa actividad, o si yo no quiero ser o no puedo ser tan objetivo, lo puedo hacer por la percepción de la fatiga, y la fatiga debe ser ligera, debe ser una fatiga no moderada, sino ligera. Cuando hablamos ya de una persona que tiene obesidad y tiene limitaciones funcionales y metabólicas, estamos hablando de que esa frecuencia cardíaca se disminuye aún más. Estamos hablando del 40 al 45% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces realmente es una caminata muy sencilla en la que puedo hacer una charla con el que voy al lado, en la que la fatiga no es intensa y no la siento, y debe ser así para que mejore la adherencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese ejercicio continuo en contra de los ejercicios de intervalos o de alta intensidad? Que me duplica el tiempo. Puedo requerir entre el 50 al 60% más de tiempo para lograr los objetivos esperables a nivel metabólico en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un ejercicio de intervalos que dura 20 a 30 minutos, si decido tener un método continuo porque tengo algunas alteraciones a nivel osteoarticular, pues voy a requerir el doble del tiempo. Voy a necesitar 40 o 60 minutos de actividad para generar los cambios a nivel metabólico que estoy buscando con ese entrenamiento. En cuanto al peso, esa es como una de las partes o de las preguntas más específicas de los pacientes, como cuánto peso voy a perder con esta rutina y en cuánto tiempo voy a ver esa pérdida de peso. Ahí es donde uno debe entender que esto no solo es de hacer más gasto, no solo es de mirar el reloj o de mirar la máquina y decir he quemado 500 calorías, 600, 800, no solo se trata de gastar calorías, sino que es un tema multifactorial. Cuando nosotros evaluamos esta variable y empezamos a mirar en los pacientes obesos que solo hacían ejercicio y no hacían cambios en el resto de los factores, vemos que entre 6 a 18 meses el porcentaje de pérdida de peso realmente es bajo. Estamos hablando de un 2.4%. Miren que realmente no estamos hablando ni de un 10% de la pérdida de peso. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 100 kilos y hace solo ejercicio a este tipo de métodos, en 6 a 12 meses estamos hablando de que puede perder 2 kilos, 3 kilos. Realmente no va a ser un cambio muy importante si lo hace aislado. Bueno, entonces cuando empezamos a hacer una dieta, un ejercicio, un programa de ejercicio y adicional empezamos a trabajar todos esos puntos de los que hablábamos antes, es una nutrición balanceada, que tenga un buen seguimiento, que tenga un descanso adecuado, que disminuya sus niveles de estrés, vamos a potenciar esa respuesta y vamos a tener un porcentaje mucho más alto de pérdida de peso. Ahora, vamos a hablar de los entrenamientos de alta intensidad. Entonces ya sabemos que si estoy en sobrepeso, tengo una alta posibilidad de ser obeso, o si realmente soy una persona obesa ya determinada por un índice de masa corporal alto, pero mi funcionalidad está adecuada, yo no tengo alteraciones que me impidan hacer cierto tipo de ejercicio, ya hice mi seguimiento cardiovascular y metabólico y realmente no tengo un riesgo alto, voy a poder implementar este tipo de entrenamientos que son de más alta intensidad y de más corta duración. Entonces, esto sí ha demostrado que tiene un impacto muy importante a nivel metabólico. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este tipo de entrenamientos, mejora mi VO2, que es como esa capacidad cardiorrespiratoria, mejora mi resistencia a la insulina, mejora el control de colesterol, triglicéridos, disminuye el hígado graso. Bueno, entonces miren que el ejercicio per se, solito, él sí solito, hace un cambio metabólico increíble. Entonces yo estoy entre los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal, pero mi porcentaje de grasa está alto y puede llegar a alterar mi sistema metabólico. Si yo hago entrenamiento físico, a pesar de no perder peso en general, pero disminuyo el porcentaje de grasa, voy a tener un cambio metabólico bien importante y eso es positivo para mi salud.
Entonces, cuando ya empezó a trabajar entrenamientos de alta intensidad y de corta duración, veo un cambio positivo a nivel metabólico, pero per se al peso, los estudios que han evaluado solo esta variable en control de peso han demostrado que la pérdida de peso es mucho menor comparada con el ejercicio continuo. Y también, ¿por qué se ve este cambio? Porque se ve esta disminución en cuanto a la pérdida de peso. En el ejercicio continuo, que es de baja intensidad, pero dura un poquito más, vimos que a 6 o 18 meses perdemos entre el 2%, vamos a dejarlo de 2.4 a 3%, vamos a dejarlo en 3% del peso. Cuando estamos hablando del ejercicio intermitente y de alta intensidad, vemos que el 0.2% de peso es el que se pierde. Tengo un gran cambio metabólico, pero cuando mido peso no cambia y no varía mucho. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo de una manera individual. Solo estoy usando el ejercicio para perder peso. ¿Listo? Entonces miren que el cambio es importante. ¿Y qué vieron en estos estudios? Que la adherencia es mucho menor, porque cuando usted se siente muy fatigado, cuando hace un ejercicio muy intenso, puede que tome varios días en descansar, puede que no sea tan frecuente, que no lo haga tan continuo, o puede que genere lesiones secundarias, porque normalmente un paciente que tiene obesidad, así sea por obesidad netamente por porcentaje de grasa, normalmente es un paciente que viene siendo sedentario, que no tiene una actividad física alta. Entonces, cuando empiezo a hacer ejercicios de alta intensidad, puedo generar lesiones. Entonces, eso me disminuye la adherencia al programa. Y ya deben entender que la obesidad es un concepto multifactorial. Yo no necesito tomarme el mejor medicamento o descubrir la dieta idónea o el programa de ejercicio más específico. No, esto es un tema multifactorial. Yo necesito cambiar el chip para que todos esos hábitos que yo empiece digamos que a modificar, tengan duración en el tiempo. Entonces, en cuanto al ejercicio, si tengo un ejercicio que es más cómodo, me va a permitir ser más constante, ser más frecuente con él y así generar cambios a largo plazo. Bueno, hay otro tema que es el tema del ejercicio de fuerza. Cuando nosotros empezamos a hacer un programa de control de peso, un programa de obesidad, en muchas ocasiones siempre se restringe mucho el consumo, digamos que por decir calorías, se restringe entre un 10 a un 30% de las calorías basales de la persona. Entonces cambia mucho la alimentación, se le da una dieta balanceada, se hace un cambio completamente en lo que viene acostumbrado el paciente a comer. ¿Listo? Y esto es con el objetivo de restringir la ingesta, ¿listo? Restringir la ingesta calórica. Cuando esto pasa, el metabolismo también disminuye en reposo. Entonces, obviamente voy a estar más predispuesto a sentirme cansado, fatigado, con menos energía. Y el ejercicio de fuerza ha tenido un muy buen impacto en cuanto a esta sintomatología, porque es un ejercicio que puedo enfocar en un grupo muscular específico, en uno o dos, que no me genera una gran fatiga y que tiene periodos de tiempo de descanso. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Hacer 3 o 4 veces a la semana ejercicio de fuerza, hacer más o menos entre 2 a 3 series por ejercicio y unas 6 a 16 repeticiones. La variable es bien amplia, lo que decíamos, eso depende del paciente, hay que individualizarlo. ¿Con eso qué se gana? Que cuando yo hago esta restricción calórica, no solo pierdo grasa, sino que también se tiende a perder masa muscular. Y lo que se ha visto es que cuando uno mantiene por lo menos el porcentaje de masa muscular, tiene un efecto mucho más positivo en cuanto a funcionalidad, porque igual estoy mejorando la fuerza, evito que el porcentaje de masa muscular disminuya y eso me ayuda con las adaptaciones funcionales. Y adicional, el cambio metabólico es bien importante. Ya decíamos que el músculo es un órgano metabólicamente muy activo y cuando yo empiezo a estimularlo de una forma adecuada, él va a responder muy bien produciendo mioquinas que son antiinflamatorias. Estas mioquinas me van a contrarrestar la enfermedad proinflamatoria de la misma obesidad, de ese mismo porcentaje de grasa que está elevado. Entonces, una cosa que no es tan chévere de este tipo de entrenamiento de fuerza es que se ha visto que es un poquito más difícil la pérdida de peso en general. Bueno, ya cuando el paciente se subió a la pesa, de pronto no veo un cambio tan amplio de pérdida de peso. Pero sí es muy importante el cambio metabólico y ya uno tiene que ser un poquito más específico en evaluar qué ha cambiado. Distribución de peso cambia. Claro, el porcentaje muscular incrementa y el porcentaje de grasa disminuye, que es a lo que nos estamos enfocando mucho.
Entonces, el mensaje que quiero que les quede es que no solamente el índice de masa corporal define si yo estoy obeso. Tengan en cuenta que si su peso está normal, o le han dicho, o se ha pesado y en la maquinita dice que su índice de masa corporal es normal, no es suficiente para determinar si estoy en obesidad o no. Debo determinar en cuánto está mi porcentaje de grasa para empezar a actuar en el momento idóneo. Eso va para los adultos y va también para los pacientes jóvenes y los niños. Es muy importante hacer un alto en el camino en el momento adecuado y empezar a generar cambios en los hábitos. Bueno, vamos a ir con algunas preguntitas. Espero que les haya quedado claro y que empecemos a evaluar en qué nivel estamos y si ya nos medimos nuestro porcentaje de grasa o si no lo hemos hecho, aprovechar y hacerlo. Bueno. Acá nos preguntan, doctora, ¿para bajar de peso es mejor hacer cardio solamente? Depende, mira que estamos hablando de que todo es un contexto. Entonces, lo mejor es hacer siempre el conjunto de las cosas. Debo hacer ejercicio cardiovascular y debo hacer ejercicio de fuerza per se, porque ya vimos que el músculo es metabólicamente activo y me va a ayudar mucho a generar cambios y a ser digamos, metabólicamente sano. El ejercicio cardiovascular, si estás empezando, si has sido sedentario mucho tiempo y ya tienes una obesidad importante, te va a ayudar a que seas más adherente, a que tengas una adherencia un poquito más alta en el ejercicio, porque es de baja intensidad, es de bajo impacto. Entonces lo que necesitamos es que empieces a regularte, que todos los días saques por lo menos 30 minutos al día para hacer una actividad cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que me suba un poco la frecuencia cardíaca, pero que yo me sienta cómodo al realizar el ejercicio. Pero en términos generales, a lo que queremos llegar con el tiempo, con ese paciente que está arrancando, es que haga ambas cosas, que haga un entrenamiento cardiovascular, que puede ser a diario, y un entrenamiento de fuerza, que sea entre 3 a 4 veces por semana. Acá nos preguntan, ¿cómo prevenir ponerme en sobrepeso? Ok, eso es bien importante. Hay que evaluar cuáles son mis hábitos, cómo está mi nivel de estrés, qué como, si mi alimentación es balanceada y si es suficiente o estoy comiendo de más, cuánta actividad física estoy haciendo al día. Entonces no vamos a contar solo los 30 minuticos de ejercicio que hacemos, sino que vamos a evaluar cuál es todo mi contexto. Yo puedo hacer ejercicio 30 minutos al día, pero si trabajo 10 horas en la oficina, no me levanto, duermo otras 8, pues ya tenemos 18 horas en una posición sedentarios y esto me va a incrementar el riesgo de llegar a sobrepeso. Entonces tenemos que estar en movimiento, ser un poquito más activos y tener una nutrición adecuada. Bueno, vamos a ver qué hay más por acá. Por ejemplo, Harold nos dice que cómo hacer para bajar la pancita, que él es delgado, pero tiene, digamos, me imagino que grasa localizada. Ahí es bien importante hacer la medición específica. Recuerde que si usted es delgado y tiene un índice de masa corporal normal, tiene el 30% de posibilidades de tener o de probabilidades de tener obesidad. Entonces es importante hacer la medición. Si ya estás en obesidad, tienes que empezar con todo este manejo multifactorial, ¿vale? Ir a nutrición para que tengas una dieta balanceada, programar un buen ejercicio dependiendo de tus cualidades físicas, si tienes una condición cardiovascular adecuada, si tu fuerza es adecuada, si tus músculos están, digamos que en buena forma y no tienes restricciones por retracciones musculares y demás, uno puede empezar a hacer un entrenamiento continuo con un buen ejercicio y va a adelgazar. Realmente no hay ejercicios específicos para grasa localizada, no, estamos hablando de que todo esto es un sistema general y requiere de un contexto multifactorial, ¿vale? Bueno, vamos a mirar, a ver qué otras preguntas nos habían hecho. Para el manejo de ansiedad, acá nos pregunta Carolina, ¿cómo manejamos la ansiedad para controlar el peso y llevar una dieta balanceada? Ok, el tema de la ansiedad y ahorita en cuarentena es un poco más complejo de llevar, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre, hay factores externos que están incrementando esa ansiedad y a veces la ansiedad siempre se representa en comer cosas de más, en picar mucho más frecuente. Realmente para el control de la ansiedad hay muchas formas de empezar a entablarlo. El ejercicio es una de ellas. Cuando empiezas a hacer una rutina de ejercicio diaria, puedes disminuir esos niveles de ansiedad. El dormir bien, empezar a hacer
un hábito de sueño que ojalá sea en las noches. Muchas personas empiezan a cambiar sus hábitos en dormir y eso me incrementa el nivel de estrés, me incrementa el nivel de ansiedad. Entonces, que el sueño sea adecuado. En cuanto a la alimentación, puedo coger alimentos que tengan un valor energético adecuado y que me ayuden por lo menos, digamos, en esos casos en los que quiero picar mucho, puedo hacer, digamos, uso de los ácidos grasos buenos, como los frutos secos en una porción adecuada, vegetales, las ensaladas también nos van a ayudar mucho en el control de la ansiedad cuando es enfocado a incrementar el consumo de alimentos. Hay digamos que otros factores que uno puede empezar a implementar, como es la meditación, el yoga, que me disminuyen y me controlan un poquito los niveles de ansiedad y me va a ayudar a controlar el peso con el control de ansiedad, ¿vale? Bueno, vamos con una última pregunta. Acá dice, ¿qué porcentaje de peso debo bajar para empezar a disminuir los riesgos? Eso es muy importante. El porcentaje de pérdida de peso, dependiendo digamos que del enfoque que yo tenga, si yo quiero controlar la glicemia, si yo quiero controlar la hipertensión, si yo quiero controlar el colesterol, tiene un porcentaje diferente. Y entre más peso pierda, más va a ser mi control de ese factor de riesgo. Entonces, si empezamos a hablar, por ejemplo, de que tengo una resistencia a la insulina y de que mi tensión está limítrofe alta, si yo pierdo entre el 5 y el 15% del peso, voy a tener una mejoría importante de esos factores de riesgo. Entonces, miren que metabólicamente hablando, el hecho de perder solo el 5% y en algunos casos específicos, por ejemplo, como es la resistencia a la insulina, desde que yo pierda el 3% del peso, yo ya reduzco el riesgo de esos factores que me pueden complicar la obesidad. Entonces, lo más importante de todo esto es que hagamos un programa que nos lleve a cambiar nuestros hábitos. No se enfoquen en programas de corto tiempo, a corto plazo. No, tienen que mentalizarse en que esto es un cambio de chip y que debo enfocarme en todos los factores que pueden contribuir a este aumento de peso. Entonces, espero que les haya gustado. La próxima semana nos vemos con otra charla de interés y las preguntas que quedan pendientes las contestaremos en el live que venga para preguntarle a la doctora. Les mando un cordial saludo, un gran abrazo y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.